Dice el libro de Génesis, al finalizar el sexto día, que Dios vio todo lo creado y ¿recordáis que dijo? Que todo era buenísimo, que todo era muy bueno. Pero luego continuamos leyendo y nos damos cuenta de que el pecado vino a fastidiarlo todo, a romperlo todo. Las enfermedades, los problemas que nosotros enfrentamos, las injusticias a las que nos encontramos a veces, de las que somos víctimas, y aún nuestros propios errores, nuestras propias meteduras de pata, nuestros propios pecados son evidencia precisamente de esa realidad, una realidad que vivimos en un mundo influenciado por el pecado, que no era el diseño de Dios, perdón, ni es el plan de Dios. Jesucristo mismo advirtió a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. La iglesia misma del Señor, con la que el Señor declaró aquella promesa, aquella verdad, que ni las puertas mismas del infierno pueden contra su iglesia, nació en un contexto de persecución. Jamás los cristianos en la historia, los cristianos genuinos, los cristianos de verdad, hemos tenido aceptación pública por parte de las autoridades, porque vivimos en un mundo dañado por el pecado, influenciado por el pecado, y nosotros, cuando vivimos nuestra fe anclados en la palabra, nos vamos a dar contra la pared de que todo el mundo no es que va en contra nuestra, es que todo el mundo va en contra de Dios, porque esto no es una guerra de creyentes contra no creyentes, es el pecado, sus consecuencias y el enemigo contra Dios mismo. Y vemos que desde el principio la iglesia cristiana sufrió persecución. Ahora, en muchos lugares, como en España misma, ha cambiado el rostro de la persecución. Ya no se persigue a los creyentes o a los que expresamos nuestra fe en Jesucristo con las amenazas de cárceles o espadas, o no van a por los creyentes. Pero la persecución y el rechazo se manifiesta precisamente por la burla, se manifiesta por el rechazo social, por las presiones laborales, donde se prohíbe precisamente expresar la fe, y la fe trata de arrinconarse allí en la nada, cada uno en lo privado, pero públicamente no. Y ante esta realidad muchos creyentes han dejado de compartir su fe. Ojo, no porque hayan dejado de creer, sino porque sencillamente tienen miedo. Miedo de perder amistades, miedo al rechazo, miedo a parecer fanáticos, miedo a las consecuencias. La iglesia nació en un ambiente hostil al mensaje del Evangelio, en un ambiente contrario a Dios, y seguirá siendo así hasta que el Señor ponga fin a todo esto. Los primeros cristianos no gozaron de la aceptación pública y del beneplácito de las autoridades. Desde sus primeros días se enfrentaron las amenazas, los arrestos y las persecuciones. Y aún así, miles de años después, aquí estamos, por su esfuerzo, por la predicación del Evangelio, que lo hicieron con valentía. ¿Qué hizo diferente a esa iglesia? Hechos capítulo 4 nos da la respuesta. Vemos cómo el Evangelio imparable va avanzando y nada lo detiene. Voy a hacer una pregunta y respondedme con total honestidad. ¿Cuántos recordáis aquel canto que dice: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando? Eso significa que ya tenemos algunos años en el Evangelio, para la gloria de Dios, ¿no? Ese canto decía: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y me gustaba cuando dice: nada la detiene para predicar. Ese podría ser el lema de esta predicación. Cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, da a sus discípulos, a su iglesia,
el mandamiento de continuar con la predicación del Evangelio. Y eso es lo que hacen los apóstoles, predicar el Evangelio. Y Dios manifestaba su presencia a través de milagros, el milagro mismo de la conversión, pero desde luego también otro tipo de milagros. Escuchad este, Hechos capítulo 3. Cierto día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó al instante. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Si dejamos esta historia en este punto, todos nosotros pensaríamos que a partir del siguiente versículo todo es fiesta, todo es celebración. Y aunque hubieron, sí, cientos de convertidos, los religiosos, las autoridades, empezaron a temblar y empezaron a preocuparse en gran manera. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio, el mensaje que se predicaba en el nombre de Jesucristo, estaba mostrando evidencia de ser un mensaje poderoso. Llamaron a Pedro, llamaron a Juan y los arrestaron. Pasaron una noche en el calabozo esperando hasta el siguiente día donde les iban a entrevistar. Pedro y Juan ante el consejo pues reconocieron que predicaban el mensaje del Evangelio, que predicaban en el nombre de Jesucristo, y las autoridades, los religiosos, les exigían: ¿en nombre de quién estáis haciendo esto? Y ellos lo declararon con total certeza y valentía: en el nombre de Jesucristo. Y aquí los religiosos, las autoridades, tenían un problema significativo, porque el poder del mensaje del Evangelio era evidente en cuanto a la cantidad de personas que lo creían y se convertían a la fe en Jesucristo, pero además tenían como la guindita del pastel el milagro de sanidad en este hombre que estaba lisiado de nacimiento, y no podían negarlo, no podían ocultarlo. Y entonces, después de confrontar a Pedro y a Juan, encontramos la primera declaración de persecución contra la iglesia: os prohibimos encarecidamente que os abstengáis de predicar ese nombre. Y desde entonces, queridos míos, desde entonces, familia querida, la iglesia seguirá enfrentando dificultad y seguirá enfrentando persecución. La pregunta que quiero responder hoy es: ¿qué podemos hacer? Y para eso vamos a responder una pregunta: ¿qué hizo la iglesia ante esta situación? Y encontramos la respuesta. Pedro y Juan fueron liberados, desde luego. Y dice el versículo 23 del capítulo 4: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Aquí quiero resaltar la primera enseñanza. Una iglesia valiente busca al Señor en primer lugar,
y lo demuestra buscando a los suyos, a la familia en la fe. Escuchad, voy a ser enfático. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos. Aquí no solamente podemos entenderlo y debemos entenderlo como que volvieron a su familia, porque vemos aquí que la iglesia estaba presente. Y es que la vida cristiana se vive en comunidad. La iglesia no es opcional. El ser parte de la iglesia del Señor, el adquirir un compromiso con el Señor no es opcional. Es el plan y es el diseño de Dios. Y quien piense que la iglesia es opcional, el compromiso, la fraternidad de unos con otros, pues déjame decirte, estás en contra del diseño de Dios. Ir y estar en contra del diseño de Dios lo podemos titular bajo una sola palabra. ¿Cuál es? Esa la sabéis, porque somos expertos en esa palabra. Es pecado ir en contra del diseño de Dios. Y aquí vemos a estos apóstoles inmediatamente siendo liberados. Dijeron, mira, yo pido tiempo, ¿vale? Voy a recuperarme de esta situación catastrófica para mí porque me ha roto los esquemas, lo he pasado muy mal, hago una pausa. No, dice la palabra que sencillamente volvieron a los suyos a contar lo que les había sucedido. ¿Y qué hizo la iglesia? La narrativa nos dice que cuando lo oyeron, lo que Juan y Pedro estaban contando, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Y esto es importante ante los problemas, ante las dificultades que la iglesia atraviesa o enfrenta. Y aquí abro un paréntesis, también ante los problemas y dificultades que nosotros personal e individualmente enfrentamos, tenemos que acudir a la oración. Pero ojo, me podéis decir, bueno, sí, pero yo ya oro en casa. Pero es que aquí dice, y es enfático, unánimes alzaron la voz en oración. Otra vez la oración, otra vez la iglesia, la congregación. Unánimes alzaron la voz al Señor. Y escuchad la oración, porque aquí nos deja, una enseñanza significativa. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Aquí encontramos desde el principio algo sorprendente. Escuchad, en esta traducción que he leído, la Nueva Versión Internacional, la oración empieza de la siguiente manera: Soberano Señor. No olvidemos la dificultad que esta gente estaba enfrentando. Las autoridades civiles, religiosas, el imperio mismo que les gobernaba les había explícitamente ordenado dejar de predicar el mensaje del Evangelio. Silencio, absteneos, evitad el predicar el nombre de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque son la autoridad, podían hacerlo. Claro que sí. Deja de predicar, son la autoridad. Sin embargo,
La oración de Pedro, de Juan y de la iglesia empieza con las siguientes palabras: soberano Señor, resaltando la soberanía de Dios. Dejaron de mirar el poder y la autoridad, que valga la redundancia, las autoridades tenían, para enfocarse en la autoridad y en el poder del Dios soberano. Esta palabra soberano os va a sorprender. En el texto griego, esta palabra que se traduce aquí como soberano Señor es una palabra que suena así: déspotes. ¿A qué os suena? La palabra griega déspotes. Los hermanos aquí alzan la mirada al cielo y claman al Señor y le dicen déspotes. Es déspota, es de ahí viene. ¿Qué es un déspota? En un sentido, nosotros lo entendemos en un sentido peyorativo. ¿Qué es un déspota? Es el que establece su autoridad, su visión, su deseo, y no admite ninguna oposición. Una frase española que describe esto es: lo que dice, va a misa. No la inventé yo, ¿vale? Lo que dice, va a misa. Porque en este contexto, los creyentes están reconociendo que ante cualquier poder y autoridad de este mundo, hay un Dios que tiene el control absoluto y la autoridad absoluta, incluso sobre aquellos que creen tener la autoridad absoluta en este mundo. Cambian su visión, cambian su manera de ver las cosas. No están enfocándose en el problema, no están enfocándose en la dificultad. Alzan su mirada al cielo y apelan y claman e invocan al nombre que tiene el poder sobre los que tienen el poder en este mundo. Dicho así. Y esto es lo que nosotros debemos hacer ante las dificultades y retos que enfrentemos como iglesia o de forma individual. Hay muchas situaciones en esta vida, la mayoría diría yo, que escapan a nuestro control, en donde solo el déspota todopoderoso puede obrar. Clamemos, busquemos, pero no lo hagamos en soledad. Busquemos la fraternidad de aquellos que, como nosotros, necesitamos de la intervención divina, de la bendición y del cuidado que solamente Él nos puede dar. Aquí vemos al Espíritu Santo obrando y obrando en su iglesia, desde su iglesia y a través de su iglesia. ¿Cómo nos cambia la visión y la comprensión de todo cuando nosotros no enfocamos nuestra mirada ni en nuestra razón, ni en nuestra manera de pensar, ni en nuestra lógica, sino sencillamente apelamos al Dios Todopoderoso? A nosotros nos gusta decir muchas veces: es que yo no lo veo claro. Y yo me he pillado a mí mismo diciendo esas cosas: Señor, es que yo eso no lo veo claro. Y el Señor nos dice: yo no te he llamado para que lo veas claro. Si mira, ya con la edad que tienes hasta necesitas cristales para ver de cerca, ¿qué claro lo vas a ver tú? Si esto no va de que tú lo entiendas, esto no va de que tú estés de acuerdo, porque yo he descubierto una cosa para mi asombro, y es que Dios no me pide ni me ha pedido nunca mi opinión personal sobre las cosas que Él quiere hacer y sobre las cosas que Él quiere que yo haga para Él. ¿Algunos ha pasado? ¿Sí? ¿Os ha pedido el Señor alguna vez vuestra opinión? No,
¿Sabéis por qué? Porque en el buen sentido, Él es el déspotes. La autoridad, toda la autoridad es Él. Yo no le impido al Señor obrar. Es más, el Señor ha obrado a pesar de mí. Y lo hace a pesar de ti, desde luego. Familia, vemos aquí cómo estos creyentes claman al Señor. Déspotes denota un poder absoluto, un gobernante que tiene el dominio incontestable sobre la creación y sobre la historia y sobre todas las personas. Y observamos aquí que no comenzaron diciendo, Señor, ¿viste lo que nos dijeron los sacerdotes? ¿Te has enterado? ¿No? Como recordáis aquel, ¿no? Que el Señor le da el mandamiento que vaya a tal dirección a encontrarse con un tal Saulo de Tarso, y lo que le dice el Señor, yo he oído cosas acerca de este hombre, de cómo persigue. Le está diciendo, ¿lo has oído tú? Si el Señor lo sabe todo. Y encontramos aquí cómo no empezaron planteándole su problema. El Señor ya conoce nuestros problemas. El Señor ya conoce los retos que nosotros enfrentamos. Esta gente no buscó apoyo político. Esta gente no respondió con violencia. Esta gente buscó la iglesia, buscó a Dios y buscó la oración. ¿Cuál es la primera reacción que tú tienes cuando enfrentas dificultades? ¿Vas y lo publicas en las redes sociales tirando indirectas o quejándote o expresando, o pones en tu estado de WhatsApp mensajes para dar a entender que tú estás enfadado? Pues cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero hay una mejor cosa que hacer. Es clamar al déspotes con tu iglesia, con tu familia en la fe. Porque tú puedes quedarte, como se dice, tan pancho después de decir lo que quieres. ¿Y qué has solucionado? Pues nada, te sientes tan pancho, tan tranquilo, pues enhorabuena. Mañana vas a publicar otro, mañana vas a decir otra cosa, y así hasta el infinito y más allá. La iglesia primitiva buscó el rostro de Dios antes de abrir la boca para quejarse o para responder con rabia una injusticia. Recuerda quién es el déspotes de tu vida. Una iglesia que ora antes de actuar demuestra que depende del Señor y no de sus propios recursos. La historia continúa y dice, Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato. Fijaros que no dejan sin mencionar a ninguno, ¿no? En esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel. Es decir, estaban todos los que iban a estar en contra del Señor, estaban presentes. ¿Por qué debemos sorprendernos nosotros cuando enfrentamos oposición? Y expresan. Y están en contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Esta frase debemos entenderla en el contexto que ellos están reconociendo que la voluntad de Dios se hace a pesar de la oposición del ser humano. Y en los versículos 25 al 28, los creyentes hacen algo también muy extraordinario, y es citar la palabra de Dios misma, porque la palabra es la que nos da el fundamento, no el yo pienso, no el yo creo o el yo siento, es la palabra del Señor.
Estamos viendo que esta iglesia no vio la persecución del Sanedrín como una anomalía trágica o un fallo en el plan de Dios. Comprendieron a través de la Escritura que la oposición, que la resistencia al reino de los cielos es sencillamente un intento de sacudirse el señorío de Jesucristo. El ser humano es contrario a Dios porque quiere ser el rey de su propia vida, tomar sus propias decisiones, y la fe cristiana demanda que nosotros entreguemos nuestra fe, entreguemos el control de nuestra vida al Dios Todopoderoso. Y aquí recordamos algo importante. En la oposición, Dios tiene el control absoluto de todo. Miremos rápidamente esto. Los discípulos nombran a los culpables. Estaba Herodes, el poder político local. Estaba Poncio Pilato, el imperio romano. Estaban los gentiles y estaba el pueblo de Israel. Todos ellos actuaban impulsados por sus propios intereses. Y no es ninguna sorpresa. Ninguno de ellos tiene como interés principal el reino de Dios y su justicia. Van en contra. Cada uno ve lo suyo. Las cosas de Dios no les importa. No esperemos nosotros de toda esta gente que esté a favor de la fe, porque no va a suceder. Es lo que el Señor quiere que comprendemos. La oposición, el rechazo, no desbarató los planes de Dios, familia. Muchas veces nosotros, y aquí quiero enfatizar algo, muchas veces caemos en una teología equivocada, donde asumimos que si estamos en la voluntad del Señor significa que todo va bien. Y vemos los problemas, ojo, y vemos los problemas como señales de que no es la voluntad de Dios. Peligroso, ¿eh? Peligroso, ¿eh? Porque hemos asumido, no sé de dónde, tenemos que trazar muy bien de dónde viene esa enseñanza, que si estamos en la voluntad del Señor, todo va bien. Y que sentimos paz en el corazón, además. Esa me la he inventado yo, la he agregado yo, mejor dicho, ¿no? Pero aquí tenemos a una iglesia que recibe un mandamiento: id y predicar el evangelio, id a hacer discípulos, ¿de dónde? De todas las naciones. Y tenemos a la autoridad diciéndolos: callaros y no digáis nada, porque vais a ir a la cárcel. Decidme vosotros, ¿cuál era la voluntad de Dios? La teología esa de que si es la voluntad del Señor, Él lo va a ceder todo, cuidado, porque no necesariamente esa es una realidad. Esta gente estaba amenazada de muerte, estaba amenazada de ser capturados si dejaban de predicar el mensaje del Evangelio. Si hubiesen creído esa tecnología, nosotros no estaríamos aquí, porque ellos hubiesen dejado de predicar. Pero no lo hicieron, porque la respuesta fue: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces ese texto bíblico tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos. Y cuando nosotros estemos en modo cabezota on, activado, es necesario decirle: Ernesto, es necesario obedecer al Señor antes que Ernesto. Y por Ernesto poned vuestro nombre. Que a lo mejor hasta más bonito es, pero lo dudo mucho. Pero es eso. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Hechos 4 nos exige que cambiemos de narrativa. Vamos a enfrentar hostilidad por ser fieles a Jesucristo. Y la hostilidad, familia, es la evidencia de que estamos chocando y de frente contra un sistema de valor totalmente contrario a Cristo y que necesita escuchar el mensaje genuino del Evangelio. Enfrentar problemas no significa que vamos en contra de la voluntad del Señor. A veces y muy a menudo, enfrentar problemas y luchar contra problemas significa que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, que estamos en la voluntad del Señor. Y entonces, ¿cómo hacemos? Pues, ¿qué está haciendo esta iglesia? Está buscando el nombre de Dios, está buscando a Dios
para entender, para comprender. Está clamando al déspotes. No está lamentando la oposición. Mira, quiero terminar con algo importante aquí. Prestemos mucha atención a lo que la iglesia no le está pidiendo a Dios. Repito, voy a hablar despacito. Prestemos mucha atención a lo que la iglesia en Hechos 4 no le pidió a Dios esa noche. Primero, no pidieron la destrucción de sus enemigos. Los nombraron uno a uno. Qué fácil hubiera sido: Señor, manda fuego. O lo que tú quieras, pero quítalo de un plumazo. Porque eso es lo más fácil para nosotros, ¿no? Y eso es, a veces tenemos que ser realistas. El cuerpo lo pide, ¿no? O solo soy yo el que tengo esos pensamientos pecaminosos. Señor, ten misericordia de mí. Gracias que no me hiciste poderoso, porque ya te hubiese mandado algún par de ellos. No pidieron la destrucción de sus enemigos y los reconocían con nombre. No pidieron tampoco una vía de escape. Señor, ábrenos una puerta para huir de Jerusalén e irnos a un lugar donde no hayan problemas. No le están pidiendo eso. No le suplicaron al Señor eso. Tampoco le pidieron comodidad o protección. Señor, haz que las amenazas desaparezcan para que podamos vivir tranquilos. Yo, examinando mi vida, yo creo que he pedido las tres cosas. Y en la misma oración. ¿Vosotros cuál es vuestra tendencia? Ya que estamos en familia, ¿o no? ¿Estamos en familia? Vale. No me digáis públicamente, pero quiero que lo penséis. ¿Tú eres de los que le piden la destrucción al Señor de tus enemigos? ¿Lo habéis pedido alguna vez? Yo no sé nada, ¿eh? Nadie me ha dicho nada. ¿Vale? ¿Eres tú de los que le piden al Señor una vía de escape? ¿Huir? ¿Eres tú de los que le piden al Señor comodidad o protección absoluta? Yo repito, yo me declaro culpable en las tres. A veces le pido: Señor, destrúyeme esto y ábreme una puerta para salir corriendo. Y que vaya tranquilo, que no me encuentre a nadie. Esta iglesia no ignoró la realidad. Le dijeron a Dios: toma en cuenta, Señor, las amenazas. Porque tenían temor. Porque tenían temor. Porque podemos ser hombres y mujeres de fe y tener temor. Y temblar de miedo. Y estar inseguros. Tener incertidumbres. Y tener dudas. Porque tener todo eso y sentir todo eso no es síntoma de que no tengo fe. Es síntoma de que soy un ser humano que necesita el poder de Dios en su vida. Y esto es lo que esta gente le está pidiendo. Pero en lugar de pedir que Dios cambiara sus circunstancias, pidieron que Dios cambiara su ánimo interno. Su ánimo interno. Ellos le están pidiendo al Señor precisamente: Señor, versículo 29, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Lo están reconociendo. Lo están reconociendo. Están diciendo: Señor, tenemos miedo. ¿Qué te pedimos?
no que quites de un plumazo a todos estos que están en contra tuya, no que nos mandes a predicar a otro sitio donde se nos quiera, no danos comodidad y tranquilidad. Le están pidiendo, Señor, toma en cuenta sus amenazas, pero dame valentía, danos valentía para predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que cambie las circunstancias externas y no que cambie nuestro corazón? Yo creo que debemos aprender. Señor, tú eres un Dios soberano. Tú sabes por qué razón estoy viviendo esto, estoy enfrentando esto. No te pido que lo cambies, te pido que me hagas fuerte. Y la palabra griega que significa aquí valentía es paresia. Implica una franqueza audaz, la capacidad de hablar la verdad con claridad, libertad y convicción sin permitir que el miedo al rechazo o el castigo paralice la voz. Fijaros qué bonito. Fijaros lo que le están pidiendo al Señor. Señor, tengo la amenaza de las autoridades que dicen que si predico tu nombre me van a arrestar y me van a enviar a la cárcel. Por eso, Señor, te pido, por eso, Dios Todopoderoso, te pido que cuando predique la palabra no me tiemble la voz de miedo. ¡Wow! Ya cierro aquí, ¿eh? Ya con esto, el fin de toda la predicación. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Lo estamos comprendiendo? Señor, tengo a todos en contra. Tengo a muchos mis enemigos. Todos allá afuera son mis enemigos. Las autoridades locales, el imperio que nos gobierna, los que vienen de fuera están contra mí. Y los de aquí adentro también están contra mí y me prohíben que predique tu nombre. Solo te pido una cosa, que no me tiemble la voz cuando predique el mensaje del Evangelio. Hermanos, ¡buah! qué creencia y qué fe en el Dios déspotes que todo lo puede. Y quiero finalizar como termina esta historia. Porque ellos le piden, Señor, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo. Es decir, dame valentía para predicar. Y tú, Señor, sigue obrando como lo estás haciendo. No le pidieron, Señor, sé más sutil, ¿vale? ¿Vale? No lo sanes del todo, que se recupere un poquito para que, bueno, haya la duda de que la medicina o esto esté funcionando. No, sigue obrando, Señor, con tu poder. Y yo que predique con fortaleza. Versículo 31. Y después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Dios escuchó la oración y no es sorpresa, la respondió. Cuando el texto dice que después de haber orado tembló el lugar en el que estaban reunidos, no lo hizo como parte del espectáculo. Y es que en la Biblia nosotros vemos cuando el Señor se manifestaba, muchas veces la tierra se removía para indicar que la presencia de Dios, del Dios déspotes, del soberano, estaba allí presente. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y debemos entenderlos. Todos fueron capacitados para hacer lo que tenían que hacer. Todos fueron capacitados sobrenaturalmente para hacer lo que le estaban pidiendo al Señor. Predicar el mensaje del Evangelio con valentía y sin temor. Por eso dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Quiero finalizar con una muy breve reflexión
Primero, como iglesia, vamos a tener que tomar decisiones sobre si es la voluntad del Señor que continuemos en este mismo lugar, si es voluntad del Señor que vayamos a otro lugar más grande. Y en todo momento debemos clamar al Dios déspotes, al soberano, al que puede con todo y sobre todos, porque no hay autoridad que se mantenga de pie delante del Señor. No hay autoridad ni poder humano cuya orden se mantenga cuando el Señor ha hablado y ha ordenado que sucedan las cosas, que sucedan los milagros aquí en este mundo. Que vamos a enfrentar dificultades, desde luego que vamos a encontrar dificultades, pero tenemos ahí un Dios todopoderoso. Que no nos tiemble la voz y que no nos tiemblen las piernas. Clamemos y busquemos al Señor y hagámoslo como iglesia, como cuerpo, como familia, al unísono. ¿Que tendrás miedo? Bienvenido a mi equipo. Los que tenemos miedo nos vamos a sentar por aquí al frente, ¿vale? No nos vamos a esconder, pero los que tenemos miedo aquí al frente. Los que tengamos dudas también son bienvenidos. Mi mismo equipo. Pero todos vamos a clamar al Señor. ¿Y qué de tu vida personal? ¿Qué problemas estás enfrentando? ¿Qué injusticias estás viviendo? Y otra pregunta, ¿en qué líos te has metido tú solo? O por último, o todas las anteriores. ¿A quién estás buscando? ¿Quién es el destinatario de tus palabras? ¿Las redes sociales? ¿El estado del WhatsApp? ¿O los jueves de oración aquí sentado en la silla amarilla, con la familia en la fe? Perdón, viernes. Es que yo vengo a la oración, ¿eh? ¿Quién escucha tus palabras? Hermanos, tenemos un Dios todopoderoso. ¿A que sí? Poneros de pie. Vamos a orar al Señor.